contar qué experiencias han tenido ellos con temas de diabetes para sentar un poco cómo está el estado del arte. Y luego, con José Chu, vamos a hablar también un poco, quizá también de la perspectiva de los pacientes y las cosas que están haciendo los pacientes con la tecnología para gestionar mejor la diabetes. Luego lo que queremos es abrirlo a vosotros, al público. Nos interesa mucho que después de esta introducción que vamos a tener, que nos digáis cuáles son vuestros retos, vuestros desafíos, vuestros problemas a la hora de gestionar la diabetes en el contexto de la atención primaria. La idea es recoger ideas que quizá desde la Semergen o desde otras oportunidades podamos darle solución. Lo que queremos es otra vez ir desde la necesidad. Luego, a nuestro sponsor, que estamos muy agradecidos, a Roche, le vamos a dar que nos comente cómo están ellos solucionando. Hay también otra empresa, Blendarsis, que está en la sala, que también den una perspectiva tecnológica, pero para mí me parece muy interesante y os pido ya que le vayáis dando vueltas al tema, que cuando os demos la palabra como público, y perdonad un poco el formato, queríamos hacer una mesa redonda, pero es que este hospital es un poco peculiar y no encontrábamos otra localización, a lo mejor no está muy orientado al debate, pero sí queremos que haya mucho debate. Entonces, os vamos a pedir, decir, vale, a lo mejor os decís, oye, esto que me estáis contando está muy bien, pero yo veo que hay una necesidad que no está cubierta y que me vendría muy bien. Sé que muchas cosas a lo mejor no depende de vosotros, depende de vuestras gerencias, depende de los servicios regionales de salud, pero sobre todo cosas que pudieran ser relativamente pequeñas, pero que tuvieran mucho impacto, sí que nos gustaría recogerlas para ver si luego la podemos dar algún tipo de continuidad. Entonces, sin enrollarme más, paso la palabra a Carlos, que tienes que ir al ordenador. Y si puedes hablar cerca del micro para que te oigan también a nivel internacional. Qué presión, ¿eh? Sí, sí. No quería hacerlo. Y yo me voy a sentar en este lado para... Bueno, gracias al comité organizador científico por permitirme estar aquí. Me llamo Carlos, soy director de enfermería del área 9, un área pequeñita de aquí de la región de Murcia. Y bueno, gracias también a los que estáis aguantando estar aquí un viernes en Cartagena haciendo un día tan bueno. Como ha dicho, reflexionando sobre qué contaros en estos pequeños 10 minutos, al final he decidido gastar casi todo el tiempo más en el porqué y dedicar menos al qué hemos hecho, porque quiero, igual que ha dicho Jorge, que haya una interacción y que os aprovechéis y me preguntéis lo bueno y lo malo, todo, ¿eh? Y además intentaré ayudaros en lo posible, y también estoy en el Comité Regional de Innovación del SMS, con lo cual seguramente también tenga algunas respuestas, no todas, ¿eh? Bueno, sobre todo de lo que quiero hablaros en este ratito es del concepto del valor, el valor como motor de cambio en la innovación. Una palabra muy poderosa junto con una que tengo también en la diapositiva, que son las expectativas. Y diréis, joder, si vamos a hablar de diabetes y de innovación, ¿por qué se viene a contarnos esto aquí ahora? Bueno, es que al final muchas veces el éxito o el fracaso de los proyectos que ponemos en marcha tiene que ver con esto, con las expectativas de los grupos con los que trabajamos. Bueno, muchas veces no, casi siempre. Expectativas es una palabra que a mí me gusta mucho, porque a mí siempre me evoca como a futuro, a proyectar, y tiene que ver con una primera percepción de la realidad, que es la que determina todo. Y es que esa percepción de la realidad, aunque creemos que es igual y es uniforme para todos en salud, no lo es. Y tenemos una parte común, pero la percepción de la realidad de un clínico, de un asistencial, de un paciente y lo he agrupado ahí, gestor, organización, político incluso, muchas veces difiere. Pueden ir en paralelo, alejarse y a veces incluso hasta chocar. Y eso pues nos condiciona mucho a la hora de hacer cosas, en general innovadoras con pacientes diabéticos, etcétera. Voy a correr mucho porque me han dicho que de los 15 minutos tengo que hablar 10, con lo cual voy fatal. Y además, como estoy en una jornada de primaria, pues esto os lo sabéis. En la parte macro todos sabéis que hace unos años hablábamos de futuro, envejecimiento, cronicidad, etcétera. Eso ya se ha quedado totalmente obsoleto. El futuro estamos en el hoy. Voy a hacer mías unas palabras de Nacho Medrano que escuché hace unos meses y me cambiaron también mi forma de pensar, en el sentido de que la psique del individuo está construida de una manera que es fisiológica, y muchas veces los cambios, cuando son exponenciales o geométricos, no nos damos cuenta de que están pasando. Bueno, pues esto que decíamos hace unos años, envejecimiento, cronicidad va a llegar, tal,
Esto ha llegado ya y está transformando todo. Está transformando todo en un sentido muy poderoso y muy potente. Y diréis, ¿y también por qué me cuenta esto en una charla de diabetes? Es que quiero llegar hacia el valor de las cosas. Hace 4 años, incluso esto ya se queda también antiguo, la Fundación Economía y Salud pudo reunir a 100 personas muy potentes, expertos, políticos, gestores, enfermeros, médicos, economistas, ingenieros, innovadores, marketing, todos, para ver qué estrategias se podían proponer para que ese sistema que está, ese horizonte que está evolucionando, podíamos hacer algo con nuestro sistema para poder adaptarlo a esa realidad que era futuro y que ya ha llegado al presente. Y fijaos, de esas 100 estrategias que salieron, que luego se pudieron agrupar en esas 12, pues había muchas de TICs, había de evaluar las cosas, de hacer benchmarking, conocer quién está haciendo bien las cosas para ver si las podemos incorporar. Y curioso que aparecía en la top 1 el empoderamiento y autocuidados del paciente y del ciudadano. Increíble, ¿eh? De esa parte macro bajo un poquito más a los profesionales y a los pacientes. Es que además también estamos evolucionando. Estamos hablando ahora más de población, de la promoción de la prevención, de la gestión de la vida. No desde un punto de vista de actividad que quizás está más orientado a los hospitales. Actividad, accesibilidad, crear valor, sino que por primera vez estamos empezando a ver un cambio en la forma de pensar. Y hablamos incluso ya no solo de la primaria, sino de incidir en los hábitos de los críos para que cuando sean mayores no lleguen a tener esas patologías que nos están comiendo el dinero, os lo digo como director también, en las áreas integradas. Estoy corriendo mucho porque no me quiero entretener y tengo solo 10 minutos. Y además está el paciente, que también tiene unas expectativas, como os he dicho antes, expectativas en base a unas creencias que muchas veces nos empeñamos en hacerlas complejas y son muy sencillas, que me traten bien, que me pueda ir a casa de la manera más independiente posible, que tenga acceso a una persona de la que me fíe para poder consultarle. Incluso ya he quitado la palabra de paciente emergente porque de eso se habló ya hace unos 5 o 10 años y el paciente emergió y ya está usando apps, ya está usando todo y es increíble y está interaccionando. Me han llegado, me imagino que a vosotros también, a contactar pacientes por Twitter y preguntarnos cosas. Y no nos tiene que dar miedo, es que están ahí y es una fuente y es una potencialidad para interceder con ellos brutal. 2015, si mal no recuerdo, 2014, el informe CONTIC también, muchos expertos en tecnologías de la información, apps y tal. Fijaos, este gráfico es muy bonito porque en la parte de la oportunidad e impacto, coste-oportunidad, dinero también, y expectativas y necesidades, la palabra que tanto me gusta, que me lleva al valor, pues fijaos, en esta parte tan potente, pues está la telemedicina, la gestión del conocimiento, los sistemas de información. Voy a pediros que volváis mentalmente a la primera diapositiva de los pacientes, de los profesionales y de las organizaciones y cómo podemos confluir en una sola cosa. Si os dais cuenta, os acabo de poner unos expertos en TIC, unos políticos, unos gestores, sociedades científicas y al final todos estamos diciendo lo mismo. Pero es que todo va muy rápido. La verdad es que yo también me he quedado alucinado y eso que me encantan las nuevas tecnologías, pero la capacidad de transformarse del sistema a veces da vértigo y vuelvo a la frase de Nacho Medrano y es que no nos damos cuenta de que el cambio no está por llegar, es que está pasando ahora mismo y nos deja totalmente desfasados. Desde efectividad, evidencia, eficacia, medicina basada en resultados, hasta la medicina basada en valor, que no dejan de ser las expectativas que os he dicho antes. Y cómo el valor, vuelvo otra vez a retrotraerme a lo anterior, es diferente en cada uno de nosotros. Y diréis otra vez, ¿por qué nos está contando esto cuando estamos en una charla de innovación? Pues porque tenemos que pensar en todo esto cuando diseñamos un proyecto innovador, porque si no tenemos en cuenta estas cosas, posiblemente nos estrellemos. Ayer escuchaba a Máñez en Madrid, a Miguel Ángel Máñez, no sé si lo conocéis, y hablaba de una cosa que han hecho en el NHS con una app para hacer interconsulta con tu médico o enfermera desde casa. Y cómo dejaron a la población que se pudieran inscribir a esta actividad. Y sin informar a nadie, directamente, según te apuntabas a este proceso, te desascribían de tu médico y de tu enfermera y te mandaban a otro centro de salud.
bueno, pues echaron a la calle médicos del NHS, enfermeras, pacientes, y se lió la de Dios. Y que quizás nadie se dio cuenta de que una app te tiene que servir para complementar lo que tú haces en tu trabajo diario, o en todo caso ofrecer más servicio, pero el que piense que esa app va a reducir consultas o va a reducir actividad, pues no. Y luego está siempre el valor humano de confianza con tu médico o con tu enfermera. Y ahora ya voy, por eso os digo, he gastado mucho tiempo en esa primera parte y ahora quizás viene lo más interesante. ¿Somos capaces de incorporar innovación basada en valor? Pues es difícil, ¿eh? Yo he llegado tarde, pero lo poquito que he podido escuchar antes, pues contaban cosas que yo las he vivido. Integrar sistemas de información que me den permisos para acceder a un servidor, para coger datos de pacientes. Y la verdad es que si pensásemos que no nos lo hubieran dado, directamente ni hubiésemos empezado el camino. Y ahí os animo, el 50% del éxito de las cosas es que nos creamos que las vamos a conseguir y que peleemos por ellas. Y fijaos qué salto voy a dar, contratos de riesgo compartido. En el área 9 hemos hecho una cosa muy innovadora, aparte de la gestión poblacional con diabetes, que también os la voy a contar. Y es que hemos hecho un modelo de contrato para este proyecto innovador que no estamos muy acostumbrados a hacer en la pública. Vamos, acostumbrados en el servicio murciano en la primera vez que se hacía. ¿Qué es un contrato de riesgo compartido? Pues no deja de ser, vuelvo a la diapositiva primera, en la que convergen todas las cosas, una herramienta que permite que colaboren diferentes actores para llegar a un mismo fin y además compartan riesgo, que eso es muy importante, porque si compartes riesgo te procuras que las cosas salgan bien, pero es que además hay un intercambio de conocimiento mucho más potente y eso es lo que hicimos allí y básicamente lo que hemos hecho es compartir conocimiento a la hora de desarrollar una cosa nueva y además vincularlo a unos indicadores reales, medibles, que os los voy a poner ahora aquí mismo. Ay, me voy para atrás. Os he traído algunos solos, indicadores de eficiencia e indicadores también de resultados con los pacientes. Los hemos vinculado al consumo de tiras, no solo desde una perspectiva puramente economicista, sino también con el tema de controlar la adherencia del paciente, es decir, ver si se están haciendo las determinaciones que se tienen que hacer o si se están haciendo muchas o si están utilizando el aparato para hacérsela al vecino, al amigo o a todos. Y, por ejemplo, respecto a ese indicador, lo hemos vinculado al riesgo y a lo que la empresa va a percibir en función de si conseguimos los resultados. Fijaos, si no conseguimos una mejora, si nos quedamos por debajo del 1,9%, nosotros, como área de salud, como servicio murciano, nos vamos a exponer al 0%, no nos va a costar nada. Ahora, a medida que empezamos a mejorar la eficiencia, fijaos, vamos colaborando más en el riesgo del proyecto. Y con el tema de lo que son las alertas clínicas, que aquí básicamente se dividían en dos. Una es que aquí no está, pero es lo que decíamos de la adherencia y por otra parte el que estén en rango, es decir, que no nos hagan excesivamente SIPOs e hiper, también lo hemos vinculado a un indicador y le hemos hecho también un modelo de gestión de riesgo, es decir, según vamos teniendo los pacientes más controlados, la empresa proveedora de este servicio, fijaos, va a ganar más. Y si no conseguimos que los pacientes, ninguna mejoría en ellos, no va a ganar absolutamente nada. Y esto es una herramienta poderosa porque, ¿qué hace? Hace que desde la parte de la organización pura y dura nos impliquemos, que los profesionales también se sientan motivados porque su esfuerzo va a tener una recompensa final, que no deja de ser el valor de tener a sus pacientes mejor controlados y no solo la visión puramente economicista. Y por otra parte la empresa va a aportar su conocimiento y va a procurar que el desarrollo de la acción pues vaya a buen puerto. Y bueno, hemos empezado hace muy poquito porque, como os decía antes, innovar es muy difícil e innovar cuesta mucho trabajo en muchas ocasiones. Y aunque lo cuento muy rápido, pero bueno, hacer por primera vez un contrato de riesgo compartido en una organización pública nos ha costado tela.
Compartir datos con la plataforma para hacer esto nos ha costado también tela. Y luego también está la ley de contratos, el tema de los proveedores de las tiras, de los glucómetros, etcétera. Pero como os decía antes, si es que si no nos creemos que podemos conseguir algo, nunca haríamos nada. Y ahí también voy a coger las palabras de Jorge. Estoy disponible para que me preguntéis, os lo he dicho muy por encima, pero si tenéis algún detalle que preguntarme concreto de este tema, pues estoy a vuestra disposición. Ahí tenéis también mi cuenta de Twitter, podéis contactar conmigo y os he puesto una foto de un camino, porque las cosas se consiguen caminando. Si nos quedamos quietos, pues la verdad es que nunca conseguimos nada. Y gracias por escucharme. ¿Alguna pregunta para Carlos? Luego también tipo de verdad, si hay alguna pregunta en concreto de lo que ha comentado. Vale, pues... ¿La mejora en valores? ¿Conceptos de mejora en valores? Mejora en valor. El concepto de mejora en valor. ¿En valores? ¿Valores te refieres a glucémicos o valores en lo que he dicho antes? Hacer... Claro, pues es lo que os decía antes, cada vez, ya no solo la diabetes. Cuando hacemos un proyecto innovador, tenemos que estar pensando en el valor. El valor, como os decía antes, es diferente para pacientes, es diferente para enfermeras, es diferente para médicos, es diferente para hasta los políticos, es diferente para los gestores. La primera diapo que os puse, básicamente lo que os quería transmitir, y bueno, me viene bien esta pregunta porque quizás voy a sintetizarlo un poco más. Es que cada vez que queremos emprender un proyecto tenemos que tener en cuenta lo que es el valor para cada uno de ellos, porque si no lo tenemos en cuenta vamos a fracasar. A mí no se me ocurriría poner nada a hacer en mi área sin preguntarle a los médicos, a mis enfermeras, a mis pacientes, incluso te diría hasta la asociación de pacientes más representativa de mi zona, porque puede ser que lo que yo piense, lo que sea valor para mí como gestor, no tenga nada que ver con lo que es valor para ellos. E intentar buscar un nexo común. A ver, el nexo común en general, ¿cuál es? Generar salud. Bueno, eso es muy genérico. Eso es como lo de decir, el paciente está en el centro del sistema. Sí, el paciente tiene que estar, pero luego cada grupo tiene sus aspiraciones, tiene su visión de su realidad y tiene sus expectativas de desarrollo. Y cuando quería decir valor era eso, que orientemos las acciones, las actividades hacia lo que los colectivos esperan conseguir relativo a un proyecto e intentar, y eso es un trabajo muy difícil, intentar que converja. Si me permites. Y lo que está ahora también un poco de moda, no sé si lo habéis oído, el pago por valor, no sé si habéis oído esos modelos, el value base, lo que se está viendo en algunos sitios, por ejemplo en Estados Unidos, el otro día estuve en una conferencia, también lo están haciendo en Holanda, en Rusia, es no pagar por actividad, sino pagar por valor. Es decir, yo no te pago porque hagas cosas, sino te pago porque tengas un resultado de valor. Y si tienes ese resultado, te pago y te pago muy bien. Pero si no tienes ese resultado, no te voy a pagar porque tú acumules cosas, porque si no, es el tema de los incentivos. Si tú incentivas actividad, ¿qué es lo vas a tener? Si tú incentivas valor, ¿qué es lo que pasa? Que es mucho más fácil medir la actividad que medir el valor. Y estamos en ese cambio cultural, pero lo que se quiere llegar es para que, precisamente, para que nos preocupemos de las cosas que importan, que tienen valor, que orientemos los incentivos del sistema, también los económicos, hacia lo que da valor, no hacia lo que produce actividad, que es un poco en el paradigma en el que se vive actualmente. Correcto, porque piensa que, bueno, y aquí en el caso concreto, creo que vosotros lo habéis detallado, o sea, si te fijas todos esos rangos de porcentajes y tal, por eso era tan importante conectarlo con los sistemas de información para que no fuera subjetivo, sino que no, es que este porcentaje no lo digo yo ni lo dices tú, es factible, lo mide el sistema de información. Sí, y además están incluidos en el contrato. Y además está establecido cada cuánto se va a evaluar y la manera en la que se va a medir. Y en cada uno de ellos, como os he puesto en la diapositiva, está el riesgo aplicado en función de lo que se cumplan o no. Y eso ha sido muy novedoso y nos ha costado mucho conseguirlo, ¿eh? Mucho. Muchísimo.
Pero no os desaniméis, ¿eh? Aunque lo diga, aunque sea muy reiterativo, ¿eh? Se puede. Se puede, se puede. Pues, si os parece, pasamos a... Bueno, con esto pasó. Hola a todos, muchas gracias a Jorge, a la Semergen, a Roche, a todos vosotros por permitirme estar aquí hablando de dos cosas que me encantan, que son las nuevas tecnologías y la diabetes. Yo voy a cambiar un poco todo lo que estamos viendo hasta ahora de grandes proyectos y voy a explicaros dos cosas. Por un lado, nuestra experiencia en un cupo de primaria, cómo usando las herramientas tecnológicas que ya existen y los recursos tecnológicos, nosotros de 4 o 5 años para acá, y hablo de nosotros sobre todo porque hablo de la enfermera que comparte cupo conmigo y un servidor, pues hemos conseguido ir introduciendo estas nuevas tecnologías poquito a poco en la consulta hasta el día de hoy que seguimos haciéndolo. Después, en una segunda parte, voy a hablar de otra idea innovadora que han hecho pacientes con diabetes, que yo creo que es muy interesante. Mirad, como tenemos poco tiempo y esto se basa un poquito en crear debate, voy a empezar con esta diapositiva, no con la anterior. ¿Cómo lo hicimos y hasta dónde hemos llegado? Pues lo primero que nos planteábamos era que algo teníamos que hacer. Sabíamos mucho de aplicaciones, de web, nos habíamos formado mucho de web de diabetes, pero lo primero que nos preocupaba era el tema de no tener datos, de buscar nuestras personas con diabetes, sobre todo diabetes tipo 1, no descargaban datos o no teníamos esta sensación de que descargaran datos. Nos planteamos buscar plataformas y decir, a ver cómo podemos conseguir que ellos descarguen datos. Y fuimos un poco más allá. Oye, ¿y las personas con diabetes tipo 2 insulinizados? ¿Por qué ellos no van a descargar datos? Y seguimos un paso más. Y las personas con diabetes tipo 2 que se hagan glucemia, ¿por qué no descargan datos? Quiero decir, estamos perdiendo mucha información ahí. Y eso fue lo primero que nos planteamos, saber cómo podíamos buscar plataformas que nos permitieran o que nos ayudaran a poder descargar todos esos datos con el paciente y cómo eso lo podíamos integrar en nuestro programa de educación diabetológica. Fue lo primero que hicimos y lo primero es buscar plataformas donde encontramos primero plataformas como Emines, luego ya añadimos otra serie de plataformas que nos permitían descargar los datos. Empezamos a seleccionar pacientes, personas con diabetes que nos pudieran ayudar y una vez que fuimos descargando los datos e introduciendo esto en las consultas del día a día, nos dimos cuenta de que había un problema, sobre todo en el mal control, pero el problema que lo tienen todos los cupos sanitarios. Había un problema en los pacientes insulinizados, sobre todo a la hora de calcular los bolos de insulina. Entonces decidimos integrar más tecnología. Integramos lo que eran los contadores de bolos. Para integrar los contadores de bolos, son herramientas que ya existen en Internet. Hace falta sesiones para lo primero de nutrición, porque había una gran falta de conocimiento en nutrición, y empezamos con los contadores de bolos y hacer sesiones para introducirlo. Lo primero en diabetes tipo 1, que era lo fundamental, que no nos demandaba más. Pero con el tiempo fuimos introduciendo a pacientes con diabetes tipo 2 insulinizados. Hoy en día casi todos los de nuestro grupo han pasado por un curso de esto y usan un contador de bolos u otro. Más adelante, y todo a la misma vez, introducimos en nuestro programa de educación diabetológica aplicaciones y webs que existían ya de diabetes. Ahora diremos un poquito cómo lo hicimos. Seguimos un paso más, estamos hablando en 4 años solamente, y empezamos a seleccionar pacientes para comenzar telemedicina gracias a las plataformas de descarga de datos que nos permitía hacer telemedicina con ellos. A día de hoy lo hacemos en casi todos los diabéticos tipo 1 que tenemos en nuestro cupo y con algún diabético tipo 2 que le gusta más la tecnología insulinizado. Hemos seguido un poquito más y lo estamos ampliando ahora. Ahora ya están participando varios cupos de nuestro centro de salud en este programa que empezamos nosotros de educación diabetológica basada en nuevas tecnologías y actualmente también hacemos descarga de medidores continuos de glucemia. Estas son las plataformas de descarga. Siempre empezamos usando Emines.
luego SmartPiece y más adelante hemos ido abriendo otras plataformas gracias a que las empresas han ido ayudándonos o han ido ofreciéndonoslas. Utilizamos LibreView de Avos también, The Unset y Night Scout, que luego hablaremos un poquito de lo que es Night Scout. Calculadores de vuelos, no hace falta decir los que hay. Bueno, nosotros usamos Roche y Avos porque son los calculadores de vuelos que siempre permiten restar insulina activa. Se clasifican según si en algunas ocasiones usan insulina activa o no. Nosotros pensamos que eran esos y fueron los que le ofrecíamos a nuestras personas con diabetes, a no ser que ya ellos llevaran en sí una aplicación móvil que tuviera su propio calculador de vuelos. La web, hay varias webs que solemos utilizar con frecuencia en la consulta. ¿Qué forma hay de utilizar la web? No todas las webs son para todo el mundo, no le damos un papel con la web que tienen que visitar. Nosotros lo que intentamos es, en la propia consulta, abrir la web, mostrarle cómo se navega y qué queremos qué pensamos que puede ser útil para cada persona. Es decir, individualizar un poco el tratamiento usando las nuevas tecnologías. Usamos web, usamos blog. Recomendamos blogs de ayuda, sobre todo para pacientes tipo 1, incluso para noches sin dormir, para familiares de pacientes con niños tipo 1. Indicamos aplicaciones móviles, que también tenemos unas cuantas, y para aquellas personas con diabetes que son un poquito, les gusta más la nueva tecnología, un poco más, pues les animamos a utilizar Twitter, indicándole algunos hashtags importantes en diabetes e incluso con algunos pues diciendo en nuestra cuenta personal pues si quieren consultar cosas. Todo esto lo plasmamos hace 2 años en el Congreso Nacional de la SED, en un póster, donde lo que hicimos fue, de forma retrospectiva, ver un poquito los datos. Hicimos encuestas de calidad, donde la verdad que salió bastante bien, tanto calidad percibida por el personal sanitario como la calidad percibida por el paciente, y los datos de los indicadores de glucemia todos mejoraron pues según lo que está publicado en la bibliografía. Y ya, como tengo poco tiempo también yo, pues hablaros de una idea nueva, esta ya no es nuestra. Esta, no sé si alguno habéis oído hablar de este tipo de plataformas sociales como Do It Yourself o Night Scout. Me imagino que son conceptos muy novedosos que surgieron en el año 2014, estamos en 2018, estamos hablando de hace 4 años. De 4 años para acá, si hablamos del empoderamiento de las personas con diabetes, esto es lo máximo que es el empoderamiento, es decir, esto está dirigido a personas con diabetes tipo 1 y que usan medidores continuos. Y son, os digo un poquito cómo empezó. Esto empezó de la siguiente manera. En el año 2014 los medidores continuos que habían nos permitían la glucemia, podíamos descargar los datos en casa, pero no podíamos ver en tiempo real la glucemia que tenían nuestros pacientes o nuestros familiares en un momento determinado. Hubo un ingeniero informático que cogió y lo que hizo fue desarrollar un software el cual le permitía coger los datos del medidor continuo, subirlos a la nube y desde la nube poder dar acceso o tener acceso a los datos de su hijo de 4 años con diabetes. Él lo puso en Twitter. En Twitter empezaron por cuentas privadas a varios desarrolladores informáticos a ponerse en contacto y vieron la forma de poder, ese código abierto, de poder facilitarlo a otras personas con diabetes tipo 1 para que pudieran hacer lo mismo. ¿Vale? Entonces, de aquí surgió la idea de Night Scout, del proyecto Night Scout. Night Scout es lo que se encarga de permitir el uso de los datos de un medidor continuo de glucemia en la nube para que cualquier persona a la cual le demos acceso pueda tenerlo. Lo hace a través de, bueno, es muy fácil, tenemos el medidor continuo, si sabéis cómo funciona, un transmisor, que no sé cómo funciona el puntero. Anda. Vale, tenemos el transmisor, manda la señal a un receptor, el receptor, todo Night Scout se basa en el móvil, en el smartphone. En el smartphone tenemos un software que hemos instalado previamente nosotros, según las indicaciones que nos dan, donde este software lo que hace es que capta los datos que le da el transmisor, los sube a la nube y desde la nube los integra en una página web que con cualquier dispositivo móvil que tenga acceso a Internet podemos verlo desde cualquier parte del mundo. Básicamente, un esquema muy sencillo, pues sería, aquí tendríamos la persona con diabetes con el transmisor puesto, como manda la señal a un smartphone, a un reloj inteligente o a un receptor conectado con el smartphone. Esto tiene un software que capta los datos, los sube a la nube y desde la nube lo manda a cualquier dispositivo. ¿Por qué esto a día de hoy, esto fue en 2014, no existía nada comercializado, las empresas no tenían esto desarrollado,
y ellos lo que hicieron fue ceder lo que ellos habían hecho, la investigación que habían tenido, el código abierto para qué y los pasos, cómo se hace para que cualquier persona con diabetes pudiera usarlo. Fue muy novedoso, a día de hoy ya las empresas empiezan a poder incorporarlo, la posibilidad de que por un smartphone poder subirlo a la nube, pero en aquel momento fue muy novedoso. Pero entonces estos diseñadores dijeron, bueno, vamos a ver, ¿qué hacemos ahora? Tenemos los datos en la nube, ¿podemos hacer algo más? Pues siguieron hacia adelante y a día de hoy lo que han conseguido, o lo que están consiguiendo es, hay varios proyectos para desarrollar lo que sería algo parecido a una liberación autónoma de pacientes con medidor continuo y de bomba de insulina según la medición que tenga, basado todo en el teléfono móvil. Sería el transmisor manda la señal a un receptor, que en este caso es un smartphone, donde tiene incorporado el software que interpreta los datos y ese software manda la información a la bomba de insulina. A día de hoy, esto es lo último que hay, lo más novedoso que hay en el tratamiento de la diabetes tipo 1, que lo podéis ver en este esquema. Comercializado hay un sistema, una bomba de insulina que sí que lo podría hacer, que es la de Medtronic, pero no tan avanzado como ellos. El tema aquí es el siguiente. Estas plataformas de pacientes son de pacientes diabéticos que nos ceden algoritmos para que nosotros lo podamos hacer en nuestros propios dispositivos. Es decir, do it yourself significa hazlo tú mismo. Fabrícate tú mismo. Tú, en este caso, le dicen tu páncreas artificial. Tú tienes que desarrollar todo esto en unos sistemas móviles. Esto no está avalado por la FDA, ni pasa todos los controles que tiene que pasar. Por lo tanto, el riesgo es de una persona, de la persona que lo hace y pone la coletilla de que no se deben tomar decisiones terapéuticas. ¿Por qué presentarlo aquí? Porque es una realidad, porque tiene un crecimiento exponencial, porque pacientes con diabetes tipo 1 cada vez lo están usando más y están más en estas plataformas. Existen soluciones para todos los medidores continuos que hay hoy en día en el mercado y para todas las marcas de bomba de insulina que también están comercializadas. Y existen páginas de apoyo social, esto lo hacen a través de Facebook, donde podemos ver cómo montar nuestro propio sistema de páncreas artificial o nuestro propio sistema de monitorización continua en la nube. Es una realidad tal que el crecimiento, como he dicho antes, es exponencial. Empezaron siendo muy pocos, en menos de 4 años ya van más de 30.000 personas que usan el sistema Night Scout, un poquito menos los que han desarrollado su propio páncreas artificial, y no nos extrañe que en nuestras consultas podamos empezar a ver pacientes que nos vengan y nos digan, doctor, usted podría ver mis datos en una web de Night Scout. Y nada, por mi parte, muchas gracias y decir, bueno, lo que siempre, para conseguir algo, primero hay que empezar. Nosotros empezamos descargando datos, vamos ya un poquito más en nuestra consulta. Night Scout empezó descargando datos y ya está desarrollando el páncreas artificial. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta con respecto a esta ponencia? A mí lo que más me gusta de Night Scout es el tag que tiene de We are not waiting, que no sé si lo conocéis la historia. O sea, lo que pasaba es que los pacientes dicen, pero si la tecnología lo permite, ¿por qué no lo tengo? Entonces, las empresas no se querían arriesgar, básicamente es lo que entiendo yo. No querían arriesgarse porque había muchos problemas de si algo pasaba, entonces la responsabilidad, sobre todo en Estados Unidos, las demandas, etcétera. Y entonces los decían, mira, que es que no os vamos a esperar, si no lo hacéis vosotros, lo vamos a hacer nosotros. Que esto va un poco también con la línea de que a lo mejor me voy un poco, pero a lo mejor el riesgo que tiene el sistema de salud, que como si sigue siendo o si es muy lento incorporando innovación, es posible que le adelante. Que los propios pacientes se busquen sus propias alternativas, como han hecho aquí en el caso concreto de la diabetes, para decir, no os vamos a esperar, esto se puede hacer, nosotros lo queremos y si no nos lo dais, nos lo creamos nosotros mismos. Que es lo que ha pasado con Night Scout. Y no sé si quieres añadir algo más. Justo eso, la FDA cuando empezó todo esto, porque lo presentaron en el Congreso de la ADA, hace 3-4 años creo que fue, pues ellos dijeron que hacía falta un comité regulador que hiciera la supervisión un poquito de cómo cómo iban funcionando todos estos sistemas. No salió ninguno, la regulación la hacen a través de Facebook. Yo creo que la tecnología hoy en día, cuando es necesaria y cuando es útil, se abre camino. Yo creo que se abre el camino y de una forma o de otra, en este caso, esta gente lo ha demostrado.
Ellos han buscado una solución para saltarse todo el problema burocrático y poder utilizar la tecnología que ya existe y que ya está por la máxima cantidad de pacientes posible. Es verdad que es algo que en principio no es para todo el mundo, porque cuesta un poquito instalarte cómo funciona este sistema. Sí que es para casi todo el mundo y que han hecho un trabajo para mí muy de halagar el hecho de tener una innovación y ceder el código en código abierto para que otros usuarios puedan usarlo. Vale. Pues... Sí. Hola, buenas. Quería preguntar, desde el punto de vista del profesional, ¿cómo se percibe cuando llega un paciente y le ofrece esos datos, digamos, propios en una web externa? ¿Se recibe bien o lo ven un poco invasivo o les parece una aportación útil? Para mí muy útil. A ver, todo lo que me ofrezca un paciente a mí, me dé una solución, aunque sea una web externa, una web que no depende de la marca comercial del aparato que usa, y que donde yo pueda ver esos datos en tiempo real, por supuesto. Estoy hablando, a lo mejor particularmente, pues soy una persona que me gusta mucho la innovación, la tecnología, no lo sé, si a otros compañeros que a lo mejor les guste menos, no sé lo que pensarán. Pues, ¿qué pensáis otros compañeros? A ver, por ejemplo, en esta primera fila. ¿No sois médicos? ¿En esta segunda fila hay médicos? ¿Hay algún médico en la sala? Venga, Vicente, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo veo que a la pregunta esa, yo creo que hay una brecha muy importante, me refiero. Aquí estamos, como lo decía antes, personas comprometidas con las nuevas tecnologías, pero tenemos que seguir avanzando en este campo. ¿Cuántos médicos prescriben aplicaciones? ¿Cuántos médicos prescriben blogs? ¿Cuántos médicos prescriben páginas web? Somos muy poquitos. De hecho, esta tarde vamos a hablar de una encuesta que hemos realizado desde el grupo de trabajo y la verdad que quitando honrosas excepciones como somos nosotros, no es lo habitual. De todas formas, tenemos que seguir en ese camino y lo que tú dices, esperar a ese paciente que viene ya con sus datos e incluso proponerle cosas, proponer aplicaciones, que venga con los datos, verlo todo en conjunto. Lo que decíamos esta mañana, si en un futuro todos esos datos pudieras tenerlos incluidos dentro de tu historia clínica digital, sería tremendo. Pero por ahí va la línea. ¿Quieres comentarlo? Yo soy también del grupo de los frikis, entonces a mí me facilitaría muchísimo el trabajo, muchísimo. También es verdad que yo lo estaba diciendo esta mañana, estamos acostumbrados a ser reactivos. Alguien nos plantea y nosotros a continuación hacemos. Y yo creo que tenemos que empezar a cambiar el chip, porque no tenemos que esperar a que el paciente nos presente estas cosas, tenemos que dárselo y ya que sea parte de su trabajo. Igual que mi trabajo es estar aquí todos los días de 8 a 3, por ejemplo, pues tu trabajo como paciente, aparte de tu autocuidado y tu autogestión y todo lo que tú quieras, pues es aprender a utilizar estas herramientas, porque al final el beneficio no va a ser para mí, va a ser para ti. Y cuanto más autónomo te vuelvas y más capacitado estés, a mí me parece espectacular. Yo estoy totalmente de acuerdo, vamos a ver. Vi una diapositiva de Dani Rollo en el que venía a decir que un diabético decide 1000 veces actuaciones con respecto a su diabetes. Yo no puedo llegar a todo eso, aunque quisiera. Es decir, yo como profesional le doy un consejo en cada cierto tiempo. O sea, yo me estandarizo las revisiones cada 3, cada 4, cada 6 meses, dependiendo del nivel de control. Pero todo el trabajo que tiene que hacer lo tiene que hacer el paciente. Y yo lo que voy es dando orientaciones en función de los resultados que me va aportando. Necesito que el paciente haga todas esas cosas para yo poder hacer algo. Y cuanto mejor me lo pueda hacer, mejor puedo dar yo un consejo, evidentemente. Y al final va a ser el paciente el que decida. Claro, y eso, mira, en este caso Dani Rollo él calculó las decisiones que tomaba al día y de ahí sacó ese número. Para una persona con diabetes tipo 1, el tener que estar, yo no hablo solo para los profesionales que le demos consejos, sino para una persona el tener que estar tomando decisiones diariamente, eso le supone mucho y no siempre son acertadas, muchas veces son erróneas. Todos estos sistemas lo que permiten, además de que te permiten tener una hemoglobina en rango, bueno, pues una glucemia en rango muy buena,
te evitan muchas hipoglucemias, todo lo que tú quieras, pero te quitan una gran cantidad de decisiones que tienes que tomar al cabo del día y te mejoran mucho la calidad de vida, el grado de satisfacción. Si tú te metes en foros de Facebook de gente que está usando estos sistemas, es altísimo. Es altísimo porque le han dado una solución que aún no es definitiva, ni mucho menos. Siempre el desarrollo de páncreas artificial siempre tiene dos hándicaps o dos problemas, que es las comidas, las glucemias postprandiales, cómo regular eso de forma autónoma, eso es complicado, y el ejercicio. Son las dos cosas que estos sistemas aún no pueden, ellos están. Pero bueno, pero quitas una gran cantidad de decisiones diarias que tiene que hacer. Por lo tanto, yo bienvenido sea todo esto. Eso sí, bueno, perdona, buenos días. un segundo. En primer lugar... Bueno, Paco, perdona un segundo. El tema está en si nosotros deberíamos de indicar esto o no. Eso es otra cosa. Porque tener en cuenta que son soluciones digitales, soluciones informáticas que están puestas en la red, pero que no están aprobadas por la FDA, ni por la CE, ni por nadie. Entonces, en principio es el riesgo yo creo que sí que podemos informar, pero indicarlo, ponerlo como tratamiento, a día de hoy no se puede. Bueno, buenos días de nuevo. En primer lugar, felicitar al Congreso, a los organizadores y al comité científico y a los ponentes de la mesa. Y yo quiero comentar una cosa. Yo vengo de la medicina paternalista, donde el médico era el que disponía, hacía y decidía. Y eso está rompiendo muchos moldes. Después de la medicina paternalista ha venido lo del paciente experto. Está luchando mucho la gente por el paciente experto. ¿Qué es el paciente experto? Pues simplemente lo que se está comentando aquí. Pero es que además ahora la tecnología que se está planteando, muchos de mis compañeros la rechazan. ¿Por qué? Porque aquello de que el que venga el doctor Google a decirnos a la consulta, ya lo tomamos con rechazo y a ver qué me va a preguntar que yo no sé. Y esto, para las personas que somos ya un poquito mayores, nos cuesta un poquito de aceptar. Vosotros sois jóvenes, os estoy viendo todos jovencísimos, y me veo que yo no llego a vuestros niveles. Pero la verdad es que me está encantando el Congreso. Me está encantando porque estoy descubriendo nuevas cosas que yo casi desconocía, y gracias a José Pedro Lachero, que me las va poniendo casi delante de mí, las voy conociendo. Pero yo desconozco muchas de las cosas que estaban. Os vais a encontrar con compañeros de mi edad, los cuales van a rechazar todo esto. Hay que seguir luchando y presentándolo. Y a los compañeros que no han podido venir, pues enseñaré lo que estamos aprendiendo aquí. De nuevo, muchas gracias y mis felicitaciones. Gracias, Paco, pero mira, eso es verdad, que hay muchos compañeros, mucha gente que a lo mejor no es muy... Bueno, el cambio cuesta siempre, y cuesta en todo y cuesta en la tecnología también. Pero es que llegará un momento en el que nuestras personas con enfermedades crónicas nos lo demanden. Y entonces ahí será cuando esos compañeros que a lo mejor son más reacios o menos favorables al uso de nuevas tecnologías lo tengan que hacer. En diabetes tipo 1 yo creo que prácticamente nos lo demandan en todos en consulta primaria. Y en diabetes tipo 2 nuestro cupo cada vez más. Y ha pasado, bueno, tú lo sabes, de personas con diabetes tipo 2 que no son de nuestro cupo, que han pedido a las enfermeras de otros cupos que le descarguen los datos. Y estamos hablando de gente de 70 años, de gente Quiero decir que hay una brecha tecnológica muy importante, pero que sí que se va sumando al carro. Quien no tiene esa tecnología tiene un nieto que la tiene. Claro. ¿Alguna aportación más? Hola, buenos días, me sumo a las felicitaciones. Yo creo que a mí también me gustan mucho las nuevas tecnologías, pero yo creo que las nuevas tecnologías están teniendo un gran problema. Y precisamente el problema que hay es la diversidad tan grande de escenarios que se plantean, y cuando te crees que estás en el futuro ya se ha quedado anticuado. El futuro se ha quedado anticuado y ya viene algo mucho mejor. Yo sí que soy partidario de una normalización de las nuevas tecnologías aplicadas a los pacientes. Yo no creo que esto deba ser una selva y a cualquier persona permitirle o darle consejos que muchas veces no están estandarizados. A mí me da la impresión de que ahora mismo tenemos que compaginar tres tipos de pacientes. Los pacientes más ancianos, que esos de todo esto no se están enterando y tampoco les hace falta. Los pacientes de edad media, que algunos de ellos están insulinizados, que la mayoría son de diabetes tipo 2, y esos, pues si pueden beneficiarse, seleccionándolos, pues se podrán beneficiar. Y luego, como habéis dicho, los del tipo 1, que esos ya deberían de nacer con este tipo de sensores, sistemas de apoyo y ayuda.
pero sí deberíamos nosotros no de darles solo la información así grosera, deberíamos de dirigirles, porque hay que simplificarles las cosas. Y debería de haber unos estándares, en las líneas asistenciales así deberían de existir, unos estándares en el que se dijera, esta es la aplicación que hemos evaluado y que tiene mayor base de normalización. Las demás, pues el que quiera que las conozca, pero nosotros debemos de dirigir mucho más la información, porque ahora mismo es una salvajada lo que puede aparecer. Y imaginaros que hoy no ocurre, pero que uno compra en la China un sistema sensor que es capaz de autoabastecer la bomba, informarla, dosificar y provocarle un coma hipoglucémico. O sea, imaginaros que esto pueda ocurrir. Todo tiene que estar normalizado y eso es fundamental, que desde la Administración de los Servicios Públicos se dirija exactamente qué es lo que debemos de autorizar y qué es lo que no debemos ni de autorizar ni de aconsejar. Estoy de acuerdo, Trinitario. Vamos a ver, las sociedades científicas que más implicados están en todos estos temas ya están haciendo, ya evalúan las páginas web, los blogs, y las clasifican un poquito según el rigor del contenido científico que tienen y según hacia qué persona debe de ir dirigida. Estoy hablando de diabetes, y hacia qué persona o sea, hacia qué grupo de pacientes debería de ir dirigido. Hay que estructurarlo todo, pero es que la velocidad con la que va la tecnología, con la que va Internet, con la que van los datos que están, es brutal. Quiero decir, tú puedes analizar 4 páginas web y han salido 6 al lado. O sea, es difícil, pero estoy totalmente de acuerdo. Lo que decían es exponencial, es que está saliendo todo tan rápido que no da tiempo a revisar todo, No hace falta. Y además hay cosas que dan vértigo. No sé si habéis visto hace poco que tema de melanomas con los dermatoscopios, que se los han dado a una máquina con un algoritmo de inteligencia artificial. Lo sabéis, ¿no? Sí. Y ha batido al mejor dermatólogo. ¿Sabes el problema? El problema vuelve a ser la velocidad. ¿Vale? Si puedes, entra en la página de Semergen, yo creo que todavía está, de cuando el Congreso de Granada vino Ignacio Sánchez Medrano. Ese señor es neurólogo en su tiempo libre, ¿vale? Pero de verdad lo que le gusta es la tecnología y entonces trabaja con inteligencia artificial y con aprendizaje de máquinas, ¿vale? Sabana, por ejemplo. Entonces, este señor en esa conferencia que nos dio en la sesión de clausura, que nos quedamos todos alucinados, porque básicamente lo que nos explica es, él siendo neurólogo, la cabeza aprende así, pero es que ahora mismo las cosas son así. Entonces, si seguimos yendo así, siempre iremos por detrás, pero por detrás cada vez será más atrás. Esto ya no va a velocidad constante, esto va en aceleración constante. Y tenemos que darnos cuenta de que ¿me molesta el doctor Google? Bueno, pero no pasa nada. No pasa nada que te moleste el doctor Google, mientras tú reconozcas que es que te molesta, no pasa nada. Mire, yo de esto no tengo ni idea, pero venga mañana y yo le explico. Porque al final, quien tiene los conocimientos eres tú. Y él está informándose del conocimiento. Yo a los pacientes les decía, mire, la próxima vez que tenga ganas de leer de esto, pídame información, pídame páginas y yo se las dejaré, no pasa nada. Pero si usted se pone a leer en Google, es como si sale a la calle y grita. ¿Quién le va a contestar? Igual el que pasa por la calle es médico y le sabe contestar. Pero es que igual es periodista y le podrá contestar. Y la próxima vez que tenga ganas de leer, mucha, póngase a leer ingeniería naval. Ah, es que yo no entiendo. Pero igual que no entiende de ingeniería naval, no entiende de medicina. Nosotros estamos 3 años solo para controlar el vocabulario técnico. 3 años. Porque eso son las básicas. Para aprender a hablar entre nosotros. Y aprender las médicas, que es lo que nos están contando los profesores. Entonces, usted por leer el pronto del domingo, no se piense que tiene los mismos conocimientos que yo. Yo no discuto con los pacientes. Dialogo, hablo, les explico. Y siempre les digo, no es que usted sepa menos que yo. A ver, yo de fútbol hablo lo mismo que usted, porque yo no sé nada. Pero para hablar de medicina conmigo, como poco tendrá que tener las mismas horas de formación que tengo yo. Y ya le va a costar. Pero hablar para entendernos, sí. Páginas para... sí. Y apps, sí, de toda la vida. Y tú tienes que ser la fuente de esa información. Porque si no eres tú, será doctor Google. Y eso siempre va a ser peor. Siempre va a ser peor. Estoy totalmente de acuerdo, pero hay una cosa que tenemos que ser conscientes. Ese vértigo que sentimos es ficticio. No, es real. No, es ficticio. Si os metéis en la plataforma MOOC, que hay unos cursos que son gratuitos para hacerlo, y os metéis en los famosos 7 círculos de la información, y os dais cuenta de cómo está estructurada la información hoy en día en el Internet abierto, en el libre,
creo que es donde están los programadores, pero es que los programadores están muy lejos de los que están en el sexto o séptimo. Sí. En una palabra, la información que nosotros tenemos es lo que quieren unos pocos que sea. No hay tanta sensación de vértigo. Las sociedades tienen tiempo de sobra para tomar decisiones. Las ciencias no se han estructurado ni en 2 días ni en 2 años, sino en décadas. Y ahora mismo hay gente que le interesa mucho que creernos que esto es así y esto no es así. El vértigo es el que nos quieren dar los que están en el círculo 7 y en el 6. Pero el vértigo solo existe para los que solamente ojean el círculo 7. Meteros es muy interesante en esta plataforma, que os abrirá mucho lo que es la visión de lo que está ocurriendo ahora mismo en Internet. Las sociedades tienen tiempo más que de sobra para decidir qué es bueno y qué es malo para sus enfermos. Tienen tiempo de sobra para decidir qué tecnología es adecuada y cuál puede llegar a ser hasta incluso contraproducente. Para decidir qué formación es ahora prioritaria y cuál puede esperar 5 años o no darla. O sea, eso sí tienen las sociedades. Pero entonces no nos tenemos que mover en los círculos externos. Nos tenemos que meter más hacia adentro y ir a la base donde nacen los datos. Vale. Y esto no es tan vertiginoso como parece. Hay un concepto ahora de un poco de que hacernos ver como que todo va a un ritmo que no podemos pillarlo. Para aterrizar un poquito el debate, si os parece, a mí me gustaría, tú mismo lo has dicho, Trinitario, del tema de que quizá falta una normalización del porque tampoco se trata a lo mejor de estar a la última, porque nunca se va a poder estar a la última, pero con que sea suficientemente bueno, pues ya me vale. De no tener nada que sea mejor, pues tampoco me pasa nada si lo que se dice está bien, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, aprovechando que estamos aquí en Semergen, centrar un poquito también el debate en ver qué cosas a vosotros como profesionales, y esto podría ser un ejemplo, y te agradezco el ejemplo, son necesarias y que os podrían dar valor en la consulta, que no dependa tanto de las gerencias o de las políticas, porque al final entonces empezamos mal, sino que a lo mejor dentro del marco de Semergen o de un grupo de frikis como Now the School, pero profesionales sanitarios para profesionales sanitarios, siguiendo ese mismo espíritu, y no sé si seríais capaces de verbalizar. Ahora, a mí ya has dicho una necesidad de decir, oye, vamos a normalizar, vamos a poner un poquito de orden. No pretendemos que sea todo y lo último, sino que simplemente que es suficientemente bueno, pero ya hay un aval, ya ha habido un trabajo detrás y yo no tengo el tiempo para hacerlo, pero ya me fío de mis compañeros que han hecho este trabajo. Entonces, esto sería una necesidad que vosotros tenéis, la necesidad de normalizar la prescripción de contenido digital. ¿Cómo es de prioritario? ¿Hay algo más prioritario que esto que a vosotros os ayudaría en la consulta del día a día? Lo comentaba Vanessa, no tenemos que estar ni al día ni usar la consulta todas las tecnologías. Tenemos que utilizar aquella que nos venga bien, que nos facilite el trabajo y que sea fiable. Al hilo de tu pregunta, uno de los proyectos que tenemos en marcha dentro del grupo de trabajo es crear un directorio de aplicaciones valoradas por nosotros, por los frikis que estamos hablando, y otro directorio de páginas web. Entonces, el día de mañana, cuando lancemos ese directorio, pues en las consultas de los médicos de primaria tendrían, estas son las páginas web o los blogs que el grupo de trabajo ha valorado bajo una serie de epígrafes y una serie de aplicaciones médicas en función de la patología que ha sido valorada, por así decirlo, por el grupo de trabajo. A nivel nacional no existe nada que certifique, por así decirlo. La FDA sí certifica. En España, que yo sepa... A nivel regional está en Cataluña y en Andalucía. En Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud... Sí, pero algo oficial que yo sepa de momento, aplicaciones médicas las tiene el Servicio Andaluz de Salud y acreditación de páginas web la tiene Cataluña, el Colegio Médico de Cataluña. No existe a nivel de Ministerio de Sanidad un catálogo, un blog que haya certificado y validado esas aplicaciones, con lo cual quedamos un poco cortos. Tenemos que ser nosotros, a través de grupos de trabajo, a través de colectivos médicos, el que nos adelantemos a eso, porque si esperamos la inercia de los servicios de salud o el ministerio, pues estamos pillando. Vicente, ¿cuándo creéis que una primera versión de ese catálogo podrá estar disponible? ¿Qué estimaciones tenéis? Sí, hay un grupo de trabajo, entiendo. Sí. ¿El año que viene? En menos de un año está ya los 2 directorios de aplicaciones y de páginas web. Perfecto. Vale, pues ya tenemos una necesidad y que ya estáis trabajando en ello. ¿Hay otra? ¿Hay más? ¿Hay más cosas que os vendrían bien en la práctica del día a día para la gestión de la diabetes de vuestros pacientes? A ver, elabora un poquito sobre eso, si no te importa, Vanessa. Verbalizo. Los que somos frikis es la palabra despectiva, pero bueno, yo me autocalifico friki, geek o como quieras llamarlo. Nos pasamos el día leyendo, nos pasamos el día estudiando. Eso porque nos encanta la diabetes, ¿no?
Pero es que tantos pacientes diabéticos tenemos en España que todos deberíamos ser como nosotros. Todos deberíamos estar todo el santo día leyendo y estudiando sobre diabetes, ¿vale? Pero no es la realidad. Tenemos un control metabólico triste, por no ser muy mala, muy triste. Y tenemos que formar más a los médicos. Tenemos que formar más a los médicos en muchas patologías, pero es que además, si solo los formas en la patología, pero no los formas en las herramientas, te vuelves a quedar corto. Entonces, hay que hacerlo todo a una, y a lo mejor esto sería una forma de enganchar a gente que en según qué patologías no está muy puesto, pero que sí le gustan los wearables o las chuminadas, como se dice vulgarmente. Igual es una manera de enganchar a los compañeros. Y tenemos que enganchar también a los enfermeros o a enfermeras, porque esto es un trabajo en equipo, y el que todavía no lo tenga claro, por Dios, que se despierte ya. ¿Puedes elaborar un poquito de cuál es la razón última de que tengamos un control metabólico triste? ¿Cuántas horas tenemos para explicártelo? No, pero quiero la razón última. O sea, te voy a preguntar 5 veces por qué. Entonces, quiero que si ahorramos tiempo. El problema es que, al final, y esto es triste, el sistema sanitario cuesta, todo lo evalúa en dinero, ¿vale? Yo evalúo en que tengo pacientes ciegos, tengo pacientes que se han infartado, tengo pacientes que le hemos cortado las piernas, tengo pacientes que los tengo en diálisis o que los tengo trasplantados de riñón, ¿vale? Al final, todo se traduce en dinero. Triste, pero es así. Yo vengo de la comunidad autónoma que tenemos la mayor tasa de diabéticos de España, la mayor tasa de infartados de España, la mayor tasa de enfermedad renal crónica debido a la diabetes, la mayor tasa de dializados y la mayor tasa de trasplantados renales. Somos los crack. Y todavía me dicen que es que lo hacemos bien. Y yo me enfado mucho, porque si yo tengo tanta complicación, también no lo podré estar haciendo. Pero, Vanessa, yo lo que quiero ligar es... Sabes que me parece interesante y yo creo que podemos llegar a algo, pero quiero entenderlo porque... por un lado dices que hace falta más formación y por otro lado dices que tenemos un control metabólico. Entonces quiero entender la relación, que es como has empezado, de formación y control metabólico. Entonces, porque sin la formación de los profesionales y de los pacientes es imposible conseguir un buen control metabólico. Vale, pero lo que quiero decir, la realidad actual, o sea, tenemos un control metabólico triste porque los profesionales están mal formados o poco formados en el control metabólico, o cuál es la razón última de que haya ese mal control metabólico. Depende a quién le preguntes. Si le preguntas a los médicos, los pacientes lo hacen fatal. Voy a decir una cosa yo también, permitidme. También porque los indicadores que estamos utilizando para medir se van a actividad y a proceso muchas veces y no a resultados en salud. Es decir, los que se mueren o los que amputan. Sí. Entonces, si estamos mirando eso, no estamos mirando lo otro. A mí, que me pidan hacer retinografía, vale, yo pido retinografía a todo lo que entra por la puerta. Me parece perfecto. Pero no me estás midiendo la cantidad de mis pacientes que están en control metabólico, o que tienen una glicada por debajo de 7, o que tienen una insuficiencia renal. El problema es que de aquí para atrás, o es mi sensación, solo se mide actividad. No tiene sentido. Al hilo de lo que tú comentabas, yo traigo a colación el Servicio Británico de Salud, en el cual a sus profesionales los evalúa por el grado de control. Yo vengo de una comunidad que mi gerencia me evalúa, y mi sistema de salud me evalúa por mi gasto farmacéutico. Entonces, así, en principio ya empezamos mal. La diabetes es una enfermedad que tiene 4 pilares a la hora del tratamiento. Uno sería alimentación, otro sería formación, otro sería tratamiento específico y otro se llama actividad, estilos de vidas. Nosotros abordamos una cosa, que es el tratamiento. Vienen a la consulta, informamos y dosificamos el tratamiento. Pero ¿qué hacemos con los otros 3 pilares? La alimentación, estilo de vida y la formación y educación del paciente lo tenemos que hacer a veces porque no tenemos tiempo material fuera de nuestras consultas. Ahí entra la siguiente parte. O sea, el profesional motivado que salga de su consulta y haga un trabajo extra y se prive de su vida personal, de ocio y familiar. Yo allí en Extremadura creé la primera escuela de Extremadura, Escuela de Hábitos Saludables, la escuela de salud de Castuera. Y en esa escuela, de forma altruista, pasamos profesionales, enfermería, médicos, psicólogos. ¿Y qué hacemos? La casa, el museo que hay allí del Turrón de Castuera es una sala donde vienen los usuarios, que tampoco tienen tiempo de ser pacientes, y le explicamos hábitos saludables. Eso no hay tiempo material de hacer una consulta. Yo paso una consulta de 50 personas diarias, yo no puedo hacer eso. Entonces, el grado de control de la diabetes no se traduce luego en beneficio
de mortalidad. ¿Por qué? Porque son muchos actores implicados y todos tienen que estar implicados, desde el propio paciente, asociaciones, profesionales, instituciones sanitarias, ¿vale? Mientras que no se amalgame todo eso, no va a funcionar, por así decirlo. Vale, pero vuelvo a cerrar, porque me han dado que tenemos 10 minutos, porque vamos un poquito retrasados. O sea, yo es que quiero tomarlo, lo que ha dicho Vanessa de la formación médica, porque quiero decir que eso ya depende, ya se nos va un poco de nuestras manos y ya es un tema de decisores políticos, aunque bueno, vosotros estáis en cargos de dirección, pero bueno, esto ya... Pero bueno, lo que quiero decir, no, porque el tema de la formación de los profesionales, eso sí que a lo mejor sí que puede estar más en la mano de Semergen. Entonces, ¿hasta qué punto esa esa formación no óptima de ciertos profesionales, si se actuase en ello, eso supondría una mejora en el control del paciente? Sí, claro, perfecto. Semergen tiene un grupo específico de diabetes, tiene la página web, material... Vale, eso lo tiene. ¿Y qué falta para que...? Tiene. ¿Hay algo que se pueda...? O sea, ¿cuál es el reto de ese grupo de trabajo? Para que llegue mucho más y que tenga más potencia. ¿Qué es lo que se impide que haya más profesionales que lo cojan más y mejor ese conocimiento que ya genera el grupo de trabajo? La implicación personal de cada uno. Es que al final tienes que enganchar. ¿Y cómo consigues que enganche? Haces reuniones, la gente puede ir o no ir. Haces formación específica en la página, la gente puede entrar o puede no entrar. Todo al final eres tú quien decide si te apuntas o no te apuntas. Por eso decía que igual si hacemos una página la gente no se apunta, pero si damos cachivache, la gente va y viene. Por ejemplo, vale, habrá que buscar maneras de enganchar a la gente. Por eso digo, porque por lo menos yo es que venía buscando un reto, ¿vale? Así de claro, porque nosotros nos movemos mucho por este tema, hacemos competiciones de retos y creemos mucho en motivar a la gente a través de retos, porque es una excusa al final para conseguir algo bueno, pero que a lo mejor es una excusa divertida, ¿no? Entonces, pues mira, ya me habéis dado un reto, ya me quedo contento. Luego, Vicente, si quieres lo comentamos, porque para mí queda claro cómo hacer, o sea, lo que ya está hecho y llega hasta ahí, ¿vale? ¿Hay alguna manera de que podamos hacer, y Vanessa misma lo ha dicho, quizá con la tecnología, claro, para que podamos enganchar a gente que no está para que pueda estar? Porque al final está claro que la tecnología no es el fin, es simplemente un medio, solamente un medio. Pero si a través de ese medio conseguimos un buen fin, bienvenido sea, ¿vale? Voy a pasar la palabra a Marta para que comente que, bueno, Marta de Roche, que gentilmente sponsorizan esta sesión, para que comente un poco cómo a nivel de tecnología se está funcionando, en concreto en Cieza, por si no querían hacer publicidad, la hago yo, y también podáis ver cómo se está haciendo la gestión de la diabetes con ayuda de tecnologías digitales. Y después, si quedan 5 minutos, volvimos a abrir otra vez el debate. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿5 minutos? ¿10? Lo que tú me digas, Jorge. Pues si tienes 5, mejor. Va, seré breve. Hola a todos, soy Marta Penas, del Departamento de Desarrollo de Negocio de Roche Diabetes Care. Y quería empezar estos 5 minutos explicándoos un poquito hacia dónde avanzamos como Roche y luego entrar un poco más en detalle en el modelo Diabetes 360 que hemos empezado en Cieza, pero que tenemos otros ejemplos en todo el territorio. Bien, Roche Diabetes Care históricamente llevamos más de 25 años con un producto que es la tira reactiva y con los sets de infusión de nuestras bombas. La visión está cambiando, ya llevamos años trabajando de forma distinta y la visión es avanzar, avanzar hacia soluciones y no productos. Entonces, importante, ¿cómo estamos avanzando hacia estas soluciones? Pues la visión no es estar desde la cueva de Barcelona pensando qué quiere el mercado, sino acercarnos muchísimo a los 3 agentes de los que siempre hablamos, acercándonos mucho a pacientes a través de las asociaciones, acercándonos muchísimo a los profesionales, tanto enfermería como médicos de atención primaria y también en especializada, recogiendo necesidades, organizando jornadas de trabajo, estando cerca del profesional y también del gestor, ¿no? Recogiendo sus necesidades, sobre todo presupuestarias, y ver cómo podemos trabajar juntos. También estamos innovando en el modelo de compra, como veíamos en el ejemplo de Cieza Oeste, que ya estamos empezando a trabajar con modelos de riesgo compartido. Entrando en detalle en una de nuestras soluciones, como es el Diabetes 360, bien, lo que hicimos primero fue pues, precisamente esto, recoger necesidades del mercado. Nos dimos cuenta que en el proceso de dispensación de tiras reactivas en atención primaria había una serie de mejoras, como por ejemplo que no había un control de stock, no se sabía el gasto asociado a cada paciente, no conocíamos bien cómo se distribuían esos pacientes, el paciente crónico estaba descompensado. Entonces surgió este modelo, Diabetes 360, un modelo en que incluimos tarifa plana de consumibles, tanto lancetas, tiras reactivas, todo lo que el paciente necesite en base a ese consumo. Nosotros tenemos un portafolio muy amplio de productos
para el paciente tipo 1 y tipo 2. En este caso estamos hablando de atención primaria. La mayoría de pacientes son pacientes con tipo 2 que van con dispositivos avanzados, dispositivos básicos, algunos van con calculador de bolo. Tenemos un portafolio que cubre todas esas necesidades. Y luego lo que comentabais de formación, que es fundamental, no es que empecemos el modelo sin ese soporte, sino que ofrecemos formación tanto a profesionales como pacientes para empezar en este modelo, para tangibilizar cómo es el modelo, cómo estamos funcionando en Cieza, por ejemplo. A ver cómo va el puntero. ¿Cuál será este? Uy. A ver. Vale, genial. ¿Cómo funciona el modelo? Muy sencillo. A través del glucómetro básico que tiene el paciente tipo 2, le pedimos, cuando venga la próxima vez en consulta, a los 2 meses, traiga el glucómetro. Lo descargamos en consulta, es el personal de administración que está descargando esos datos. Sí, los datos del paciente están todos ok, aparecerá un semáforo verde. Con el semáforo verde se dispensan las tiras porque indica que el paciente es adherente al tratamiento, no hay presencia de alertas clínicas, el paciente puede seguir con su curso y a los 2 meses puede volver a iniciar el proceso de nuevo. ¿Dónde está la parte interesante del modelo? Cuando aparece el código semafórico rojo o ámbar. En este caso, el paciente se deriva a enfermería o el profesional de, enfermería o médicos de atención primaria, donde accederían a nuestro sistema de información y verían toda la información del paciente en forma de informes, gráficas, de forma muy fácil, para tener la foto de qué está pasando con este paciente. Ostras, a lo mejor hipoglucemias. Ostras, veo que no se está midiendo o que no es adherente al tratamiento o que se está midiendo más de lo que tocaría. Entonces, ahí es donde entraría el profesional con su criterio de hacer incidencia en formación, en contagio de carbohidratos, lo que fuera, para luego que el paciente pueda recibir sus tiras y seguir con el flujo propuesto. Entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir con este modelo? Al final nos hemos embarcado en una experiencia de riesgo compartido en la que queremos demostrar que con este tipo de modelos realmente avanzamos hacia una eficiencia del sistema y una mejora clínica. Entrando un poco en detalle en lo que permite la plataforma. La plataforma permite gestionar el stock, registrando toda esa entrada y salida de consumibles, tanto de tiras reactivas como de lancetas. Permite un consumo eficiente en el sentido de que estamos optimizando los recursos del paciente, estamos dando el material que el paciente necesita y no solo esto, sino que en el camino estamos filtrando a esos pacientes que no están bien controlados. Estamos detectando a pacientes no adherentes al tratamiento o con presencia de alertas clínicas y derivándolos al profesional sanitario para que actúe acorde. Y ya por último, no sé si me estoy ciñendo al tiempo, nosotros creemos desde Roche en las soluciones que aporten valor a todos los agentes implicados en el proceso asistencial de la persona con diabetes o en este caso de la persona con diabetes. Este tipo de modelos, esto es solo un ejemplo, pero este tipo de modelos realmente permiten empoderar al paciente, porque al final cuando estamos descargando sus datos existe la posibilidad de entregar al paciente informes personalizados de su estado metabólico. Son modelos muy interesantes para el gestor, al final es el modelo win-win en que todos ganamos con sistemas como este, y para el profesional dotarle de información, al final de cara al paciente, que lo vean como alguien que es capaz de dar respuesta a sus necesidades, y lo que comentábamos, imprescindible, en todo el proceso ofrecemos formación al profesional y al paciente para que este modelo funcione. Poco más por mi parte. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que se ha entendido que lo que está haciendo Roche es pasar de en vez de vender tiras, a ofrecer realmente un servicio de valor añadido donde no solamente lo que importa es la tira, sino la información y el conocimiento, que es realmente lo que puede ser diferencial, ¿no? Sobre todo porque puede que en el día de mañana, yo lo espero, ya no los pacientes de diabetes no se tengan que pinchar. Sí, ya estamos viendo sistemas... La carrera del salto grial, ¿no? Entonces, el día que dejen de pincharse, que... Al final las tiras se han convertido, ¿no?, en un genérico, no hay diferenciación. Tú a un paciente le preguntas cuáles son tus tiras y no te lo sabe decir. El valor no está en la tira, sino en la información. Y esa información es la que queremos recoger, ya sea con un pinchazo o con un sensor continuo como el Eversense que ahora estamos comercializando, etcétera. La verdad es que el futuro promete, así que seguro que nos veremos pronto. Genial, muchas gracias, Marta. A vosotros. Pues estamos todavía con unos minutos. Yo no sé si queréis comentar alguna cosa más, alguien que no haya participado, que quiera introducir. No sé si alguno de vosotros está incluso haciendo también otro proyecto que se pueda considerar de innovación o al menos un poco distinto dentro de su servicio, de su unidad, o incluso mejor si hay alguien que tenga alguna inquietud y que le gustaría ver materializar algo y ver
si a lo mejor le podríamos dar una solución desde Semergen y Tibiomed. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? Hace unos años, por el año, pues yo pienso que fue el 85-86, en nuestro centro de salud nos dedicamos a hacer charlas de formación en los colegios. Y conseguimos que los niños en la hora del recreo no se llevaran el bollicao y que eso lo sustituyeran por una fruta o por un poco de hidratos de carbono saludable. Eso se consiguió, los niños empezaron incluso a perder un poquito de peso y hacían ejercicio y aquello se cortó. ¿A dónde quiero ir a llegar? ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que la educación sanitaria es imprescindible. Y esta educación la podemos conseguir, bajo mi punto de vista, desde la infancia. Si pretendemos ahora que una persona con 65 o 70 años haga una buena educación sanitaria, lo vamos a tener muy difícil. O esto empezamos desde el principio en la escuela, o posiblemente lo tendremos crudo durante muchos años. Yo ya no, pero a mis hijos y mis nietos posiblemente sí. Y precisamente que para ese colectivo tan sensible a las nuevas tecnologías que ya son los nativos digitales, quizá a lo mejor en el tema de la innovación, y esto ya me estoy aventurando, a mí me gusta ir desde la necesidad a la solución, no al revés, pero ya darle una formación, pero en un formato quizá un poco distinto e innovador, que no sea tradicional, de, bueno, sí, vete a esta página web y léetela y tal, sino que sea más... Por ejemplo, nosotros aquí en Murcia estamos haciendo un tema para la obesidad infantil, con el modelo este que enseñé antes, que se llama Menudo, es un tema de gamificación. Es una app donde compiten, o sea, a lo mejor buscar formatos distintos que sean mucho más adherentes y también mucho más atractivos sobre todo a los niños, y trasladarles esos conocimientos para que sean ellos mismos los que le diga a la madre, no mamá, no me des el bolicao, prefiero que me des fruta, ¿no? Que eso sería lo ideal. Vale, yo no sé si queréis añadir alguna cosa más, o es que tenéis tanta hambre que queréis ya que acabe esto y nos vayamos riendo. Rafa, yo no sé si Rafa pertenece a una empresa tecnológica, a Blendarsis. Yo no sé si quieres comentar algo de las cosas que se podrían hacer o que se están haciendo, que tú puedas conocer. Hola, buenas. Gracias, Jorge. Pues nosotros estamos en el tema médico, somos una TIC especializada en lo que es investigación clínica. Y ahora estamos haciendo cosas con lo que son chatbots y estamos aplicándole capas de lo que es valor mediante PDFs, artículos científicos y tal. Y creemos que hay bastante cosas para hacer, pero, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, tenemos un pequeño déficit en que a veces nos cuesta mucho saber cómo podemos hacer algo que ayude al médico. Nosotros queremos hacer cosas que sean útiles, porque vender está muy bien, pero lo mejor es que sea algo práctico, ¿no? Entonces, para nosotros a veces, ahora tenemos algunos proyectos europeos encima de la mesa con los que estamos en competición, y nos gustaría mucho saber qué es lo que el médico quiere, qué es lo que el médico necesita, porque a veces las intenciones están muy bien, pero cuando se las ponen encima de la mesa, dice, mira, yo tengo aquí un software que me va en el ordenador, en el hospital, y no me complico la vida. Entonces, queremos saber qué cosas, por ejemplo, si nosotros hiciésemos alguna solución en el tema de lo que es diabetes, ¿cómo podemos nosotros saber que lo estamos haciendo bien? Pero preguntando a una persona, a dos, a tres... Pero claro, hay un grupo de trabajo en... Bueno, pásale el micrófono a Vicente. Te decía que la respuesta a tu pregunta es fácil preguntar. Semergen tiene un grupo de trabajo que yo creo que es de los más potentes que existe. De hecho, hace unas jornadas nacionales específicas de diabetes. Cuando hablas con alguien, lo más importante es esto. Entonces te dice, lo más importante es lo otro. Entonces, realmente nos cuesta mucho a nosotros ver hacia dónde deberíamos ir. Nosotros hacemos machine learning, data, hacemos muchas cosas. Y todo eso da igual. Lo que nos interesa es que sea algo. Por decirte algo, nosotros dentro de la sociedad existen grupos de trabajo. Uno es el nuestro, otro es diabetes. En esta sociedad existe una cosa que se llama la transversalidad. Y de hecho lo estamos poniendo en valor. Me refiero, hay aplicaciones médicas en diabetes que nos han propuesto a nosotros validarlas, en ese sentido. La idea parte del grupo de trabajo de diabetes y nosotros aunque tengamos conocimiento en diabetes, no somos técnicos en diabetes, pero somos técnicos en la usabilidad y aplicabilidad de la herramienta. Entonces, a veces compartimos un nicho común, varios grupos de trabajo dentro de la sociedad. Entonces, yo te propongo de aquí, y tú, si quieres, lanzamos una idea, lanzamos un proyecto, lo debatimos y lo llevamos a la práctica. Es que, de hecho, en esta sala, yo pienso que hay al menos 3 actores que son claves, ¿no? Está por parte los usuarios finales, que serían los médicos, articulados a través de los grupos de trabajo. Están las empresas tecnológicas que podrían ser una solución.
Y luego también hay laboratorios farmacéuticos, al menos uno, que muchas veces apoya a las sociedades científicas, porque también son los primeros interesados en que se conozcan los nuevos avances que ellos mismos están desarrollando. Entonces, yo pienso que tenéis la solución. Nosotros desde Tripiabet, humildemente, dinamizamos estas cosas, y si queréis contar con nosotros también podemos colaborar en el sentido de dar nuestra experiencia a la hora de identificar necesidades insatisfechas de una manera un poco sistemática, pero los actores sois vosotros. Entonces, yo pienso que los mimbres están, lo que pasa es que hay que tejerlos, ¿no? Entonces, a lo mejor, por eso preguntaba tanto de cuál es el reto, porque una vez que está el reto y entonces eso hace alinear la necesidad con la oferta, con el sponsor, con todos, ¿no? Digo, sí, todos compran esto, aquí queremos llegar, sí, aquí queremos llegar todos. Pues venga, vamos a alinearnos y vamos a trabajar juntos. Se han comentado algunas cosas que podrían ser, el tema de la formación, el tema de también la edad infantil, que a lo mejor es el momento de actuar. Semergen tiene un grupo muy potente y además también tanto tecnología como diabetes, pues a lo mejor sería trabajar en esa intersección para algo que todo el mundo vea muy claro, muy necesario, muy prioritario y que no esté hecho. Y bueno, pues luego eso también hacerlo trasladar a gente que a lo mejor se pueda financiar. Quiero decir que lo tenéis, o sea, que ya me gustaría, o sea, que otros sectores probablemente tendrían los dientes mucho más largos si lo vieran esto. Una pregunta, ¿y solo hay una aplicación para que los niños coman mejor o disminuya la obesidad? No, hay muchas. Nosotros, si estuvisteis en mi presentación inicial, el modelo este de In-Demand, nosotros lo que lanzamos la necesidad, porque a nosotros nos gusta hablar de necesidad, y luego que sean las soluciones las que se postulen. Y recibimos para el reto este de menudo 4. Lo que pasa es que hay una empresa, Healthy Blue Bits, que tiene una solución que lleva tiempo intentando comercializarlo, y el problema que tiene es pues esta barrera, ¿no? Que Carlos antes estaba comentando de que es innovador y tal, pero que precisamente cuesta, ¿no? Es mucho más fácil comprar una jeringuilla que comprar una innovación tecnológica. Pero vamos, que luego si quieres te comparto los datos y que bueno, que sepáis que lo estamos validando en el Servicio Murciano de Salud y que la idea es que si funciona se adquiera, eso es lo que le hemos pedido al gerente, y luego pues que no se reinvente la rueda, coño, pues si ya funciona, pues que cómpralo, ya está demostrado. Deberían haber más cosas así para niños, porque el compañero tiene razón, eso tiene que ser en los colegios. Y el otro día, discutiendo, comentando por tweet, yo hay mucha gente que no conozco personalmente, pero somos amigos tuiteros, ¿no? Entonces, Cristóbal Morales, por ejemplo, o Cristina Tejera, que viene esta tarde, por ejemplo, yo no la conozco físicamente, pero yo me pego unas parrafadas, se nota, ¿no? Impresionantes con ella. Y estuvimos hablando ¿y por qué solo, por ejemplo, obesidad? ¿Por qué los niños no pueden aprender a reconocer una hipoglucemia? ¿Por qué los niños no pueden hacer un RCP? ¿Por qué los niños no? Porque eso debería aprenderse en el colegio. Tienes que esperar a que venga alguien que sepa lo que es una parada, para que empiece la maniobra, para que sepa lo que es un DEA, para que... Educación para la salud. Y es que eso tiene que estar en el colegio. Eso no puedes esperar a llegar al médico para que te enseñe. Uno, a ver, no tenemos tiempo, que eso ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Pero es que además, las habilidades que yo tengo para enseñar según qué cosas, igual no llego. O sea, yo explicar según qué cosas a alguien lego, igual me cuesta mucho. Pero los profesores que sí tienen esas herramientas, estudian psicología y pedagogía, igual en un juego sí pueden aprender lo que es una RCP y aprender a hacer una reanimación. Por eso, no sé, estas cosas me gustan a mí, hablarlas así entre... Bueno, en salud, es que... Me están llamando la atención por el tiempo. Quiero agradecer a los ponentes por su esfuerzo y por sus presentaciones de hoy. A Roche, por supuesto, por permitirnos que estemos aquí gracias a su sponsorización. Y a todos vosotros por vuestra participación. Espero que hayamos aprendido algo y espero que algo salga de aquí. ¿Vale? Muchísimas gracias.